Excelentísimo día para todos. Primeramente quiero colocar este tiempo en la mano de nuestro gran poderoso Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Toda esta región es nombrada a nivel mundial frecuentemente debido a su conflicto. Un conflicto que hoy en día es tendencia. En ocasiones hay un poco de confusión en nuestras mentes debido a que este territorio es conocido por diferentes términos, diferentes nombres. Y vamos a estar viendo estos términos por el cual se nombra esta región. Y uno de estos términos, uno de estos nombres es Medio Oriente, Media Luna Fértil, Mesopotamia, Tierra Bíblica, Tierra Santa, Tierra Prometida, Región de Canaán, Israel. De este estudio nos ocuparemos el día de hoy. Sean todos bienvenidos. Iniciemos primeramente ubicando geográficamente esta región que recibe varios nombres. Vamos a ubicarla geográficamente. Hago una aclaración siempre que vamos a estudiar un mapa, una carta geográfica. La manera literal o formal de hacerlo es ubicando en el encabezado el norte. Y posteriormente ubico los siguientes puntos cardinales. Entonces tengo el norte, tengo acá el occidente, oriente y el sur. De esta manera, cuando voy a revisar el mapa, lo hago de una manera más eficaz y no me confundo. Esta región que conocemos como Israel, Palestina, Tierra Santa, se encuentra ubicada en un punto estratégico. ¿Y por qué es un punto estratégico? Ya que sirve de puente o es puente a tres continentes: a Asia, hacia el oriente, al occidente, Europa, y hacia el sur, con Egipto. Esta región, conocida como Medio Oriente, también es conocida como Próximo Oriente, viéndolo desde un punto de vista occidental. ¿Por qué? Porque se ubica al extremo de Asia. Está ubicado donde finaliza Europa, donde finaliza el occidente y donde inicia el oriente. Si nos refiriéramos a Oriente Lejano, nos estaríamos refiriendo a China, a Japón. Y si nos refiriéramos de una manera literal a Medio Oriente, estaríamos hablando de algún país que se encuentra en el centro del continente. Pero en este caso estamos hablando de donde se aproxima el Oriente y donde finaliza el Occidente. Fijémonos un poco aquí. Al occidente de esta región, al occidente encontramos el mar Mediterráneo. Si nos fijamos bien, al extremo occidental del mar Mediterráneo tenemos el país de España, entre Europa. Y por esta parte noroccidental se une con Asia, por este lado. Entonces la región está ubicada donde se aproxima el oriente y donde finaliza el occidente. Por eso se llama Próximo Oriente y es la aplicación correcta en este caso. Entonces aquí ya nos ubicamos geográficamente. Dijimos que esta región es un punto estratégico, ya que sirve de puente a estos tres continentes: Asia, Europa y África. Y ya habiendo comprendido este primer término, vamos a pasar al segundo término. Esta región de la cual estamos hablando está dentro de algo que se conoce como la Media Luna Fértil. Y ya vamos a ver por qué es Media Luna Fértil. Aquí al oriente tenemos el río Tigris. Un poco más al costado occidental tenemos el río Éufrates. Un poco más al occidente, venimos de oriente a occidente. Un poco más
al occidente tenemos el famoso río Jordán. Tenemos el río Jordán y al extremo de su limitación, al extremo de su límite, recordemos que tenemos el mar Mediterráneo. Ok, que por acá está la Franja de Gaza, está el cruce de Rafat, el paso a Egipto, vía terrestre. Entonces, como nos podemos dar cuenta, este territorio está formando una media luna, ¿ok? ¿Y por qué es fértil? Obviamente, esta región, que es un desierto arábigo, está bañado por muchas fuentes hídricas. Entonces, iniciamos de arriba para abajo. Por aquí está lo que se llama el monte Hermón. Aquí tenemos un pequeño lago que ya casi no existe, el lago de Julé. Y acá esto se llama el lago de Julé, el lago con su pequeño valle. Desciende el río. Tenemos acá posteriormente lo que es conocido como el mar de Galilea, pero literalmente esto no es un mar, sino que es un lago. Recibe varios nombres, se llama mar de Tiberias, mar de Galilea, entre otros. Ok, posteriormente sigue descendiendo el río a la parte más baja, llega al mar Muerto, que se encuentra a 400 metros por abajo del nivel del Mediterráneo o del Mar Rojo, que se encuentra un poco más abajo. Aquí recordemos que está el Éufrates y más al oriente está el río Tigris, que desembocan estos dos ríos aquí al Golfo Pérsico. Por lo tanto, esta es una región extremadamente rica, ya que tiene mucha abundancia de agua. Por lo tanto, por eso recibe este nombre, media luna fértil. Ahora pasemos rápidamente al tercer término, Mesopotamia, la región del Mesopotamia. Mesopotamia significa región entre dos ríos, y en este caso, esta porción que se ubica dentro de toda la media luna fértil se llama el Mesopotamia, que se encuentra entre el Tigris y el Éufrates. ¿Qué quedaba antiguamente aquí en el Mesopotamia? Asiria, Babilonia. En la actualidad se ubica esta región Irak. La tierra bíblica es todo lo que está mencionado en la Biblia. Una cosa es tierra bíblica y otra cosa es tierra santa. Ejemplo, Egipto es tierra bíblica. La región del Mesopotamia es tierra bíblica porque se nombra en la Biblia. Y como quinto punto vamos a ver entonces qué es tierra santa. Quinto término, tierra santa. ¿Pero qué es santo? Santo es todo aquello que es elegido y separado para Dios. En este caso, la tierra santa es aquella tierra que Dios eligió y separó para su pueblo, para que este pueblo fuera un ejemplo a seguir, y por medio de este pueblo, por medio del patriarca Abraham, fueran benditas todas las familias, todas las generaciones de la tierra. ¿Ok? Y vamos a pasar al término número 6, tierra prometida. Vamos a ir a la escritura. Génesis capítulo 12, versículos del 1 al 3. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra, de tu parentela. ¿Y cuál era la tierra de Abraham? ¿En dónde estaba la parentela de Abraham, su familia?
Abraham se encontraba aquí en Mesopotamia, en el antiguo Babilonia, en un sitio llamado Ur de Caldea, tierra de gente idólatra que adoraban a muchos dioses. A esto se le llama politeísmo. Dios separa a este hombre, lo elige, lo saca de este pueblo y lo conduce hacia una tierra prometida con el fin que este hombre le sirviera solo al único Dios. Esto es un Dios monoteísta. Pasaría de servirle a los ídolos y ahora le iría a servir al único Dios creador de este universo. Seguimos con la lectura, por favor. ¿Qué le promete Dios a Abraham? Le dice: y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. ¿Y qué más? Bendiciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldiciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Entonces, Abraham parte de Ur de los Caldeos. Esta es la ruta que toma Abraham, parte de Ur de los Caldeos. En el capítulo 11 del Génesis dice que llegó a Harán. Aquí venía con su padre Taret. Aquí muere su padre. Continúa Abraham a la parte alta del río Éufrates. Continúa acá. Viene con su esposa Sara, con Lot y con sus empleados. Atraviesa acá en un lado que se llama Siquén. Abraham llega a la tierra que Dios le estaba entregando, pero ahora Dios le iba a dar las coordenadas. En el libro del Éxodo, capítulo 23, versículo 31, encontramos las coordenadas de la tierra que Dios le entregó al patriarca Abraham. Esas coordenadas dicen que la tierra que Dios le prometió a Abraham viene desde el gran río Éufrates, el río del Apocalipsis 16:12. Acuérdense, aquí está el Tigris, aquí está Canaán, pero la tierra prometida viene desde el Éufrates hacia el occidente. Todo lo que es el Éufrates, el desierto arábico, hasta llegar al mar Mediterráneo, al occidente. Por el norte, el Líbano, y al sur, con el mar Rojo. Recordemos que tierra bíblica es todo lo que se nombra en la Biblia, pero la tierra prometida, la tierra santa, fue aquella que Dios le entregó a Abraham con unos límites, con unas fronteras específicas. Y nos queda un último punto por estudiar, que es Canaán. ¿Qué es Canaán? Pero antes de ir a estudiar este último término, vamos a hacer un poco más énfasis en el río Jordán, porque quiero que hagamos más énfasis sobre este río, porque este río Jordán es el centro de todo este tema, y más que de este tema, es el corazón de toda esta tierra. Entonces, decimos que cuando nos referimos al este, al oriente del Jordán, estamos hablando de Transjordania, Taras el Jordán. Cuando hablamos al lado occidental, estamos hablando lo opuesto, estamos hablando de Cisjordania. En el Nuevo Testamento, cuando aparece que Jesucristo fue al otro lado del Jordán, por ejemplo, Jesucristo estaba en Galilea y fue al otro lado del Jordán. Pues Galilea está al occidente y Jesucristo iba al otro lado del Jordán, al occidente. Entonces, occidente, Cisjordania, al oriente, Transjordania. Hoy, en esta región, acá, de Galilea hacia abajo, queda lo que es Jordania. ¿Ok?
que a lo que es Jordania. A la parte occidental de Galilea, hacia el sur, quedan unas colinas, acá queda una parte elevada. Todo este sector es Cisjordania. Cuando llegamos a Galilea, la parte norte, hacia el occidente del río, esta parte acá es una llanura, esta parte aquí ya es más ondulada. Aquí el valle del río, hay sectores que tienen 6 kilómetros de anchura y en otras partes tiene hasta 12 kilómetros. Pero aquí hay un sitio, Gilgal, no hablemos más de Gilgal para no confundirlos hasta ahí. En Gilgal, el valle se amplía hasta un aproximado de 22 kilómetros. Aquí tiene más caída porque finaliza en el Mar Muerto, que está por debajo del nivel del mar Mediterráneo o del Mar Rojo, a 400 metros, pero es más amplio porque aquí se enchanza un poco más. Aquí a la parte de abajo tenemos el Mar Rojo y un poco más arriba tenemos lo que es la península del Sinaí. Y ahora sí vamos a pasar a estudiar sobre el término Canaán. Y vamos a ir a estudiar la genealogía de Abraham, para así poder saber de dónde proviene ese término Canaán. Y para esto vamos a hablar de unos hombres en específico. Primero, entonces, tenemos a un hombre llamado Noé. Segundo, tenemos 3 hombres. El primer hombre se llama Sem. El segundo hombre se llama Can. Y el tercer hombre se llama Jafet. Noé, primer hombre, es padre de estos 3 hombres. De cada uno de estos hombres salen sus descendencias a poblar toda la tierra. Pero ¿qué ocurre? Del linaje de Sem vendría la bendición. Del linaje de Can vendría la desobediencia, la destrucción. ¿Ok? Ahora, del linaje de Sem, del linaje de la obediencia, viene el padre de Abraham, Taret. Viene Taret. Y de esa misma línea viene Abraham, padre de Taret. Y de este linaje de Abraham viene nuestro Señor Jesucristo. Del linaje de la desobediencia, la destrucción y la maldición. Can tiene a un hijo llamado Canaán. Canaán, padre de todas las tribus que habitaban en Canaán y no israelitas. Había hacer una aclaración. Estamos hablando de una narrativa anacrónica. Cabe aclarar que el Antiguo Testamento tiene una narrativa anacrónica. ¿Qué es esto? Es una narrativa de algo que está ocurriendo, de que ya ocurrió o va a ocurrir en el futuro. Más adelante, cuando estemos finalizando, vamos a comprender en general todo, ya que esto es una narrativa anacrónica. Entonces ya tenemos el pueblo de Canaán, que son descendientes de Can, y tenemos al pueblo de Israel, que son descendientes de Sem. Entonces tenemos la línea de la desobediencia
y tenemos la línea de la gracia y de la misericordia. No es que hayan personas puras y sin mancha. Entonces, como ya sabemos quiénes son los cananeos y de dónde proceden y de dónde procede también Abraham, continuemos con la narrativa de la historia. Cuando Dios introduce a Abraham a la tierra prometida, Dios le hace una serie de promesas. Le dice primeramente que le iba a dar una tierra. Segundo, que le daría una descendencia tan numerosa como las estrellas. Le dice que en su descendencia serían benditas todas las naciones. Inicialmente fue obediente al llamado de Dios, pero ahora Abraham iba a comenzar a responder de una manera parcial. ¿Qué hizo Abraham? O qué más bien no hizo Abraham. Abraham no esperó el tiempo del cual Dios lo iba a comenzar a bendecir con su descendencia. Su mujer, Sara, era una señora de avanzada edad, por lo cual no podía quedar en embarazo, luego de que él también ya era un anciano. Entonces, Abraham recibe consejo de su esposa Sara, le dice que se embarace de su sierva Agar. Debido a esta desobediencia, nace un hijo, pero este hijo no es el hijo de la promesa. Este hijo no está dentro del propósito de Dios. Estamos hablando de Ismael. ¿Y qué ocurre con Ismael? Posteriormente, Ismael tiene también descendencia. En el libro de Génesis, capítulo 25, versículos 12 al 24, nos narra que Ismael tuvo 12 hijos, de lo cual salieron 12 príncipes por sus familias y sus campamentos. Ahora, aquí ya iba a salir una población que no eran de la promesa, iban ya a salir a ocupar un territorio dentro de Canaán. Dice la Biblia que ocuparon un territorio desde Avila hasta el Shur. Esos son los hijos de Ismael, no de la promesa. Pero ahora, ¿qué está pasando con esa promesa que Dios le hizo al patriarca Abraham? Como Dios no es hijo de hombre para que mienta, posteriormente Dios cumple la promesa a Abraham. Tiene a su hijo llamado Isaac, a su hijo de la promesa. Luego Isaac tuvo gemelos. Tuvo a Esaú y tuvo a Jacob. Pero ¿qué pasa? La primogenitura, la herencia, la recibió Jacob. Jacob tuvo 12 hijos. A Jacob Dios le cambió su nombre, Jacob, por Israel. Israel es el padre de 12 hombres y cada hombre es padre de cada tribu de Israel. Seguimos narrando la historia. Sara muere a sus 127 años. ¿Qué ocurre después de la muerte de Sara? Abraham, dice la Biblia, que toma para él otra esposa, de la cual también tiene hijos. Dice la Biblia que Abraham no le dio descendencia ni a los hijos de Ismael, ni a los hijos de su segunda esposa, llamada Cetura. Entonces recordemos que ya salieron unas tribus que no son hijos de la promesa, y posteriormente va a salir otro pueblo que tampoco es hijo de la promesa. ¿Cuáles son los nombres de los hijos de Abraham que tuvo con Cetura?
tenemos Simran, Hatzán, Madán, Madián, ¿qué Itbal. ocurre luego de que muere Isaac a sus 180 años? Viene la hambruna de Canaán, hambruna de 7 años. Anteriormente, José había sido vendido acá en el desierto por sus hermanos. Ahora Josué era gobernador de Egipto. Ahora los hijos de Jacob fueron a Egipto, pero ¿qué pasó? No regresaron a esta tierra prometida. Ya Jacob era un anciano, su hijo lo mandó a llevar, posteriormente muere en Israel. La Biblia dice que los 11 hijos de Jacob y 12 con José que estaban en Egipto, ingresaron por todos 70 personas. ¿Qué vemos acá? Que no estuvo mal que el pueblo de Israel hubiese ido a Egipto. Lo que pasó fue que incumplieron la promesa. La promesa originalmente de Dios, ¿cuál era? Que debían de ocupar la tierra prometida. Pero ahora ellos se fueron para Egipto. Y ahora ya habían transcurrido, dice la Biblia, 430 años. Y ahora este pueblo estaba sumergido en el pecado. Y ahora estaban en manos de Faraón de Egipto como esclavos. Aquí en el libro de Éxodo, Dios levanta a un hombre llamado Moisés, a un libertador, para que por medio de ese libertador la promesa inicial se cumpliera. Ahora ya en el libro del Éxodo, Dios iba a hacer que este pueblo cumpliera el mandato. Ahora tendrían que volver. Apenas salen del pueblo donde estuvieron esclavizados, dice la Biblia, que llevaban mes y medio y ahorita ellos comienzan a renegar de Dios. Luego de que estaban aguantando hambre, ahorita van por el desierto diciendo, no, es mejor que Dios nos hubiera matado en Egipto cuando estábamos llenos y de buen alimento. Ahora ya el pueblo estaba próximo a ingresar a la tierra prometida. Venían de Egipto, de su esclavitud por 430 años. Moisés ordena, por mandato de Dios, ordena que deben de ir 2 espías a constatar la tierra. Estos espías regresaron a los 40 días y llegaron a hablar mal de la tierra que Dios les había prometido. Dios les había dado una tierra fructífera, productiva, y ahora estos hombres maldicientes y de poca fe estaban hablando mal de aquella tierra que Dios les había entregado siglos atrás. Ahora Dios dice que por cada 40 días que ellos anduvieron en el desierto, ahora por cada día sería un año. Esto sería equivalente a 40 años. Dios le entrega una serie de leyes al pueblo de Israel. Dios le entrega una serie de consignas y Dios le advierte a estas tribus de Israel, a este pueblo de Israel, que cuando tomaran la tierra prometida, que cuando llegaran a la tierra prometida, no fueran a hacer lo que hacían o hacen en el pueblo de Egipto, ni fueran a hacer lo que hacen los cananeos. Pero ahora, ¿qué pasó? Aparte de eso, por la desobediencia, Dios le dice que las personas que habían hasta ese momento mayores de 20 años no ingresarían a la tierra por su desobediencia. Entonces las personas que ingresaron acá eran personas de más de 60 años, menos Josué y Caleb.
que ellos fueron uno de los 12 espías que entraron, murieron 10 y quedaron 2. Este hombre Josué, pasado los 40 años, fue el encargado de tomar las tribus y cruzarlas a la tierra prometida. Aquí, esta historia que nos enseña que estos hombres, hijos de la promesa, hijos de la bendición, que este patriarca Abraham, que fue el hombre elegido por Dios, fue un hombre que cumplió de manera parcial. Entonces aquí que estamos viendo que había una línea de la desobediencia, de la maldición, pero que hay una línea también de la obediencia, que hay una línea genealógica que Dios bendice. Pero ¿por qué Dios nos bendice? Porque nosotros le entregamos el corazón a Él, no porque no lo merezcamos, sino por gracia, porque de esta manera Dios colocó los ojos en Abraham, no porque Abraham se lo mereciera, sino que fue por su gracia. La Biblia dice que Abraham creyó y obedeció a Dios. En ocasiones nosotros decimos no necesitamos de Dios porque es que yo soy buena gente. La Biblia dice que no hay justo, que no hay bueno, ni aún uno. Aquí, ¿qué vamos a ver? Estas tribus que Josué cruzó a la tierra prometida, hasta el día de hoy, la tierra no se ha conquistado. Y podríamos pensar que es un asunto militar, que es un asunto que se puede solucionar por medio de la fuerza. Pero si miramos la historia, en el tiempo del rey David, esta región estaba prácticamente todo ya en orden. ¿Qué ocurre con el pueblo de Israel? Ellos mismos son destruidos por medio de su pecado. De las 12 tribus fueron llevadas a cautiverio por el imperio asirio. Y hoy en día solo queda una tribu, que es la tribu de Judá. Espero que este estudio haya sido de